Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Génesis capítulo 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón Eteo, a Aloibama, hija de Aná, hija de Zibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebalot. A Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y a Basemat dio a luz a Reuel. Y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jalaam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de los ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Genaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Samá y Misá. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Zibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes de Naat, Sera, Sama y Misá. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes de Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Eham, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Maanat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Ana. Esta es Ana la que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Disón: Ebnan, Esban, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilhán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón y Ana, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus manos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinasen rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Belá, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Belá y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Borra. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam de la tierra de Temán. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad y en su lugar reinó Sam de Masreca. Y murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehob, junto al Éufrates. Murió Saúl y en su lugar reinó Baal Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó Hadar en su lugar suyo. Y el nombre de la ciudad fue Paú, y el nombre de su mujer Medjebel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos son pues los nombres de los jefes de Esaú, por su linaje, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mizar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú,
padre de los edomitas. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra en nuestro espíritu y que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es producir vida y vida en abundancia. Oremos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Señor Jesús, obra en nosotros ahora mismo, Señor. Y pon, Señor, toda la verdad de tu palabra en nuestro espíritu para que sea vivificado, la luz de tu palabra, la vida de tu palabra. Rey del cielo, obra en nosotros. Te necesitamos, Señor. Necesitamos el significado de la existencia. Necesitamos la plenitud de la existencia. Necesitamos la razón de la vida, que solamente eres tú, Padre Celestial. Ayúdanos para entender, Señor, que todas las cosas de abajo, que todas las cosas de este mundo, Señor, solamente son instrumentos, Señor, para poder buscar el reino de los cielos, para poder hacer la obra eterna, para poder vivir por el Espíritu, Señor. Tú nos diste la carne, tú nos diste el alma, Señor. Pero estos son los instrumentos, Señor, para la vida eterna, que es la vida del Espíritu. Ayúdanos a vivir por nuestro Espíritu, Padre Celestial. Obra con poder, ayúdanos a entender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo te clamo, Señor, derrama de tu Espíritu ahora sobre cada uno de nosotros, Señor. Derrama de tu gracia en esta hora, Padre Celestial. Sin ti, Señor, no podemos entender. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Es una particularidad este capítulo 36 del libro de Génesis, porque usted vio esa pulcritud, esa dedicación que coloca en esta genealogía. Pero ¿qué es lo particular? Pues que esta genealogía no corresponde al pueblo de Israel, no corresponde a Jacob, sino que corresponde a Esaú, precisamente el hermano que desechó Dios. Cuando digo que desechó Dios, fíjese que no digo que desechó a Dios, ni quien Dios desechó, sino que desechó Dios. ¿Por qué? Porque en esa frase están las dos cosas. Por una parte, Esaú desechó a Dios. Esaú cambió todas las cosas por las cosas de este mundo. Pero por el otro lado también Dios desechó a Esaú. Y fíjese que en medio de esa ironía que maneja Dios, muestra cómo a pesar de que él desechó a Esaú, usted sabe, ¿no? Esaú es hijo de Isaac. Y entonces Esaú, en todo caso, Dios sabía quién era Esaú. Dios guardó en todo caso memoria hasta un tiempo de la casa de Esaú. Lo triste es que después, cuando uno lee en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se mencionará a Esaú para solamente cosas malas y ya ni siquiera se nombra a Esaú, se nombrará es el pueblo de Moab. Y las pocas profecías que hay acerca de Moab son profecías malas contra Moab, que es el pueblo de la descendencia de Esaú. Y en el Nuevo Testamento igualmente son 2 o 3 referencias. Entonces uno dice, oiga, pero todo este capítulo hablando de Esaú, pero esa importancia, pero mire, todo este libro está hablando de la descendencia de Jacob. Todo el libro, toda la Biblia, hasta el Mesías. Usted sabe, el Mesías es el descendiente de la casa de Jacob. Y nosotros somos los que hemos heredado la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Nosotros estaremos sentados con ellos en la mesa en el día de las bodas del Cordero. Impresionante todo el manejo que da de esta genealogía. Si uno se pusiera a revisar los nombres de la genealogía de Esaú, pues encontraría muchas particularidades. Pero yo no quise centrarme en la predicación, en la genealogía de Esaú, sino en lo que el Nuevo Testamento habla de Esaú. Y hay un pasaje particular que está en Hebreos, capítulo 12, en Romanos también veremos, pero lo más importante de Esaú está en Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1, pero antes vamos a hacer una introducción con el capítulo 11, los versículos 39 y 40. Y lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios disciplina. Bueno, a veces cuando yo veo la congregación, yo pienso, ¿cómo enseñarle a la congregación acerca del amor que se le debe tener a Dios?
Y la verdad es que no es fácil porque en Colombia nosotros no tenemos un buen modelo de disciplina. O sea, no es tan riguroso el amor que se le enseña a los hijos por los padres. Más bien es el malcriamiento que se enseña a los hijos. O sea, es más común encontrar hijos malcriados que hijos que respeten y le den el lugar a los padres. Entonces, si la Biblia hablara de la relación entre Dios y nosotros, como que nosotros somos los hijos, pues claro, eso lo entiende la iglesia fácil. Ay, sí, el Señor me ama, pero entender que Él es Padre es muy difícil. ¿Cómo enseñar a respetarlo? Pero no a respetarlo por temor, no enseñar a respetarlo por obligación, porque está detrás, sino realmente enseñar a que usted lo respete porque lo ama. Otro problema tenemos nosotros, por lo menos los cachacos, y es que decimos que amamos de labios para afuera, pero realmente nuestro corazón está apartado del objeto del amor. No sé, ayer era el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cuántas personas realmente tienen personas que les amen de verdad? Amigos de verdad, personas que le amen de verdad. Sí, yo sé que todos los papás hacen cuando piensan en los hijos. Si los hijos de verdad los aman, los respetan. Porque yo sé que los papás a los hijos los aman como quién sabe qué, ¿no? Imagínense, si yo pienso en la pasión en Colombia, ¿sabe de qué tendría que hablar? Es muy triste, es una vergüenza. Tendría que hablar del fútbol. Eso es una tristeza. Porque en el fútbol, el día del fútbol, la gente sí se pone la camiseta y la gente no le importa pagar lo que cueste la camiseta porque es la camiseta. Bueno, así hacía Chimbilimbis, pero la compran. Y yo conozco gente que ha sido hincha de equipos que eso compran todos los abonos y todos los partidos y ahí sí no tienen problema, de donde sea, los recursos y mi equipo, y así sea el equipo malo, ahí persisten. Vayan a la B, ahí están pues orando para que suban a la A, bueno, todas las cosas. Una fidelidad, una pasión, una entrega, y yo pienso, si así amáramos a Dios, pero Dios no es un equipo de fútbol, Dios es Dios. Y lo peor, es que para nosotros los que estamos aquí reunidos, Él no solamente es Dios, es Padre y es Señor. Y entonces, no sé si usted puede visualizar una iglesia que amara a Dios, como dice la Escritura, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Yo le aseguro, esa iglesia transformaría todo su entorno. Porque la gente se impresionaría, la gente diría, no, pero esto no puede, ¿cómo? ¿Por qué ese amor? ¿Por qué esa pasión? ¿Por qué ese anhelo? ¿Por qué ese deseo? ¿Por qué esa entrega? ¿Por qué esa entrega? Pero claro, lo difícil también es con sus propios hijos que ustedes aman tanto. Porque ustedes dicen que aman a sus hijos, pero les están entregando una herencia de porquería. Porque la única herencia que valdría la pena es amor a Dios y respeto a Dios. Y ellos están aprendiendo de ustedes, la mediocridad del lugar que ustedes le entregan a Dios. Y entiende que ellos no van a superar eso. Al contrario, dice la Biblia que los defectos de los padres, los hijos los harán con mayor. Entonces usted dice, pero mi hijo, ¿por qué no está aquí? ¿Quiere que le diga? ¿O ya Dios le dijo? ¿Quiere que le diga? ¿O de verdad Dios ya le mostró por qué su hijo no está aquí? Es porque su corazón está lejos de él. Porque usted no le entrega el lugar. ¿Qué es lo que habla la Biblia? Mire, Dios nos ama, pero porque nos ama, nos disciplina. Y yo le he dicho, no espere hasta que llegue el momento duro, el momento crítico. Yo he visto cuando ustedes corrigen a sus hijos y veo que lo hacen con lágrimas en los ojos. Y cuando tienen que decirle un momento al hijo, ¿sabe qué, viejo? Si no puede estarse aquí, se va de la casa, con lágrimas en el alma, ¿no? Porque delante de ellos no se puede por ese momento llorar. Pero yo sé lo que cuesta eso. Pero ¿sabe qué? Llegará el momento en que Dios le diga a usted, ¿sabe qué, hermano? Con lágrimas en los ojos, en la alma. Le dirá, ¿sabe? Ay, no, Dios no llora. Él lloró ante Jerusalén. Y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntaros como una gallina a sus polluelos? Pero ustedes, ¿qué? No quisieron.
Yo sé lo que los hijos quebrantan el corazón de los padres. Pues tenga, para que usted aprenda cómo quebranta usted el corazón de quién, de Dios. Y usted tiene que aprender a darle a Dios el lugar. Yo lo siento si todas las veces que me pare aquí tenga que hablar lo mismo y exhortar de la misma manera. Pero no puedo hacer otra cosa. ¿Sabe por qué? A mí no me interesa su amistad, a mí no me interesa su aprecio, a mí no me interesa caerle bien. A mí lo que me interesa es que su espíritu se salve. Y si usted me tiene que odiar porque yo le digo la verdad, no me preocupa, ódieme. Me encanta, mire conmigo Gálatas capítulo 4. Creo que ese es mi versículo estrella ahora. Gálatas capítulo 4, versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Ese es mi versículo favorito, ¿entiendan? Lo que estamos aprendiendo hoy de Dios es que Dios, ¿qué? Disciplina. Y le dije antes de leer Hebreos 12, tenemos que leer Hebreos 39 y 40. ¿Qué dice Hebreos 39 y 40? Y todos estos, está hablando, ha hecho una lista en Hebreos 11 de los héroes de la fe, de Jefté, comenzando por Abel, de todos. Ahí nombra a muchísimos héroes de la fe del Antiguo Testamento. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Usted sabe que la Biblia tiene una gran división, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O primer pacto, nuevo pacto. O antes de Cristo y después de Cristo. Antes de la cruz y después de la cruz. Y antes de la cruz nadie pudo tener vida en su espíritu. Nadie. Se necesitaba que el Señor Jesús viniera a este mundo para tener vida. Antes de que Jesús viniera, nadie podía llamar a Dios Padre nuestro. Antes de que Jesús viniera, no había perdón de pecados. Antes que Jesús viniera, no había salvación. Él es de todo lo que está hablando la Biblia. Y todos esos del Antiguo Testamento, lo que estuvieron fue preparando el camino de la venida del Mesías. Por eso es tan importante la historia de Esaú y la historia de Jacob. Jacob es quien, a pesar de todas sus imperfecciones, buscó con todo su corazón el camino del Mesías. Esaú es quien, a pesar de toda su fuerza y sus habilidades, despreció con todo su corazón el camino del Mesías. Y por eso aprenderemos que hoy Dios dice, a Jacob amé y a Esaú ¿qué? Aborrecí. No sé si usted quiere ser amado por Dios. No sé si usted ayer celebró el Día del Amor y la Amistad con Dios. Ni siquiera pensó en Él, ¿no? Ay, mi amigo, mi amiga, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, ¿por qué no me dio una tarjeta? Bueno, pues Dios ya le dio la sangre de su hijo y usted la desprecia. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros? Entienda el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entienda ese privilegio que Dios reservó para nosotros. ¿Se acuerda que le dijo a los discípulos, bienaventurados los que ustedes están viendo y experimentando? Les digo la verdad, muchos reyes y profetas anhelaron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes escuchan. Entonces, esta introducción a Hebreos capítulo 12 está hablando de nosotros, que nosotros hemos recibido algo especial, algo particular. Mire conmigo Romanos capítulo 9. Dice, ahí tiene un título, ¿no? La elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas, de los cuales según la carne, el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas,
bendito por los siglos. Amén. Vuelve a repetirse la historia. Vuelve a repetirse la historia. Usted sabe, es que Esaú era el primogénito. De modo que por ley, a él le correspondía la primogenitura. A él le correspondía que por medio de él viniera el Mesías. Él debería de tener la bendición. La bendición era eso. Pero usted sabe lo que hizo, ¿no? ¿Qué hizo él con la bendición? La cambió. ¿Por qué? Bueno, Dios, usted no sabe que es que tengo hambre y usted no sabe que es que yo me he esforzado mucho y acabo de llegar de trabajar y de buscar para mi padre casa. Entonces, ¿sabe qué? La cosa es aquí y ahora. Deme un plato de lentejas por mi primogenitura. Y él no entendía, él estaba en sombras. Nosotros no estamos en sombras. ¿Cuánto cuesta su primogenitura? ¿Sabe quién le dice esa pregunta siempre? ¿Sabe quién es el que quiere comprar su primogenitura? Satanás. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué? ¿Unos pesitos? ¿Qué cuesta? ¿Una canita al aire? ¿Qué cuesta? ¿Cuánto vale su salvación? 30 monedas de plata, téngala. Se las dará sin problema. Y usted puede decir con toda su cara, Señor, tú entiendes. ¿Sabe qué? En eso Dios no entiende, porque Él es Dios. Y no entiende menos ahora porque Él le demostró a usted todo el amor que podía por medio de la sangre de su hijo. Y no lo entiende menos porque entregó el Espíritu Santo de la promesa para que usted sea guiado en la verdad. Y le declaró todas las cosas, ya no lo llama siervo, ahora lo llama ¿qué? Amigo, porque usted sabe todas las cosas. ¿Quiere un amigo? Él es el amigo. Pero ¿sabe usted qué hace con la amistad de Él? La pisotea. Porque no le da el lugar que le corresponde. Dijo, yo los llamo amigos. ¿Y sabe qué? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Entonces nosotros, sí, yo sé. ¿Por qué vamos a cambiar esa primogenitura? Estamos leyendo Romanos capítulo 9. El pueblo de Israel, igual, el Señor le entregó los pactos, las promesas, los patriarcas, la palabra, los guardó, los guió, la ley, el culto. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel con el Mesías? Lo escupió, lo vejó y lo crucificó. Y usted podía pensar, judíos malvados. ¿Sabe qué dijo Jesús? Padre, no les tomes en cuenta este pecado, porque ellos no saben lo que hacen. En cambio, su merced sí sabe lo que hace. ¿Entiende ese problema que nosotros estamos delante de Dios? Que nosotros, ¡ay, Señor! Señor. Bueno, dice ahí, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son los contados por descendientes. Por hacer una oración, usted no es cristiano. Y por venir a una iglesia, usted tampoco es cristiano. Sino que usted es cristiano si realmente usted vive por la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Ahí dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Él dio la promesa, ¿qué? Que él iba a volver. Esa es la promesa. Que él iba a volver, que él mismo iba a venir, que él iba a traer todas las bendiciones. Mire conmigo Gálatas capítulo 3. Mire desde el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sabe cuál es la bendición de Abraham que nos alcanza a nosotros? La promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa del Espíritu? Que el Espíritu Santo viene a morar ahora en nosotros, tomándonos como su templo, tomándonos como sus hijos. Nosotros nacemos de nuevo y por eso podemos llamarlo ¿qué?
Padre nuestro. Antes de Jesús, antes de la muerte, antes de la resurrección, antes de que subiera al cielo, Él no había enviado el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso nosotros tenemos que anhelar el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura con el Espíritu Santo y vivir por el Espíritu, dice la Biblia. Viva por el Espíritu y no por las obras de la carne. Esa es la promesa. Estamos viendo, hay dos hijos de Abraham, tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú es el mayor, Jacob es el menor. Pero Esaú menosprecia la primogenitura y menosprecia la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Por tu casa, en el tiempo de la vida, volveré a ti. A él no le importó, él dijo, ¿sabe qué? Ay, y yo no creo que Dios por un plato de lentejas se vaya a poner bravo, pero primero el plato de lentejas, me vende la primogenitura, le dice Jacob, y él dice, sí, cójala, no me importa, no me importa, por un plato de lentejas. Pero entiendan, nosotros estamos cambiando algo más grande, y lo estamos cambiando ni siquiera por un plato de lentejas, por una tontería, por una tontería. Entonces, por eso es que va a hablar Hebreos de esa manera, ya lo vamos a ver. Dice, y entonces dice, la promesa de Abraham es que el Espíritu Santo vendría a morar en nosotros. En Gálatas está diciendo, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces ahí está hablando para que, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hay dos pueblos, hay dos naciones, hay dos mujeres en la Biblia. Uno es la esclava, que es Israel. Usted sabe que una esclava no tiene elección, una esclava la escoge, la compra. Así es Israel. Cuando está hablando aquí de la elección, otra vez en Romanos capítulo 9, Dios eligió a Israel. ¿Para qué? Para que cumpla su cometido. Para que a través de ese pueblo, Él no escogió a los egipcios, no escogió a los babilonios, no escogió a los romanos, no escogió a los griegos, no escogió a los chinos. ¿Escogió a quién? Al pueblo de Israel. Para que a través de Israel venga el Mesías. Sí o sí. No importa cómo, Dios mantendrá esa promesa y por eso mantendrá al pueblo de Israel. Es más, como Él le dio la promesa, le dijo, ¿sabe qué? Usted va a existir hasta los últimos tiempos. Por eso hoy en día existe el pueblo de Israel. Ya no existen los egipcios, ya no existen los babilonios, ya no existen los romanos, ya no existen los griegos, pero sigue existiendo ¿quién? La nación de Israel. ¿Se da cuenta cómo Dios cumple con su palabra? Pero Dios cumple con su palabra para bien y para mal. Lo que Él prometió, lo que Él dijo, Dios no puede ser burlado. Claro, nosotros solamente queremos las bendiciones, pero nos olvidamos que un pacto, si es roto, ¿sabe qué? Chao, ya no hay pacto. No importa el pacto que sea. Él hizo un pacto con Israel. Cuando Israel rompió el pacto, entonces ahora la esposa es ¿quién? Nosotros los gentiles. Pero de los gentiles también la iglesia romperá el pacto. ¿Sabía eso? Y vendrá lo que se llama la apostasía. La mayoría de la iglesia se irá tras lo que no es. Y usted dice, no, yo nunca. Si ahora usted está en lo que no es. Si ahora estando tranquilos, viviendo la vida, estamos viviendo una vida de fe muy cómoda, déjeme decirle. No tenemos persecución en este momento. Y si usted sin persecución no le ha entregado a Dios el lugar que le corresponde, si usted no llama Señor y no le da su honor, y si le dice Padre y no le da su gloria, imagínese cuando venga la persecución. Bueno, reniegue de Dios o lo mato. Sí, a mí no me importa un carajo, deme mi plato de lentejas. Imagínese. Y sus hijos, si a sus hijos les toca la persecución, vendrá la persecución, su merced. La palabra se cumple impajaritablemente. Y cuando venga la persecución, sus hijos resistirán.
¿Eso fue lo que usted les enseñó? ¿O usted le enseñó a ser un cristiano qué? Mediocre. No se puede ser un cristiano mediocre. Tal cosa no existe. Es más, ¿qué dice de los tips? Mejor fuera frío, le dice el Señor. Mejor fuera frío, porque lo vomitaré de mi boca. Dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cierto? Es dura. Pero entiende por qué sus hijos tienen esa vida de fe tan mediocre. Es culpa suya, que le enseñó eso y eso sembró en su corazón. Y entonces la sangre de sus hijos, usted se lo entregó a los Baales, como en el Antiguo Testamento, quemaban sus hijos a los Baales. Usted le enseñó a su hijo que era más importante el mundo que Dios. Y por eso su hijo se fue tras el mundo y no tiene a Dios. Y entonces, ¿estamos peor que Israel? ¿Usted entiende ese lío nuestro? Ante Dios, ahora conociendo la verdad, ahora sabiendo cómo es la cosa. Claro, yo sé que usted le canta y entonces llora y levanta las manos, pues eso es muy fácil. Estamos como los borrachos que llegan a la casa con un pollo asado para que la esposa no los eche. Y yo te quiero, y con serenata, ¿no? Yo te quiero, tóqueme la otra. Y entonces un trío ahí de borrachos despelucados cantándole para que entienda que la ama. No, Dios no la ama, no la ama, no la ama, hermano. Pero con Dios, ¿usted cree que por cantarle unas canciones ya lo tramamos? A Dios no lo podemos engañar. Dice, ¿no? A Jacob aborrecí, estamos en el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se dijo: el mayor servirá al menor. Esa es la elección. Dios escogió ¿a quién? A Esaú. Dios no escogió a Jacob. Si nosotros pensáramos por qué Dios escogió a Abraham, ¿por qué escogió a Abraham? Él dijo: porque yo sé que Él enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos a guardar mi palabra. Por eso escogió. ¿Por qué escogió a Esaú? ¿Por qué aborreció? ¿Por qué escogió a Jacob? ¿Por qué aborreció a Esaú? Y después dice, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Sabe de qué habla eso? Mire conmigo Malaquías, ahí está la nota, Malaquías capítulo 1. ¿No sería muy triste que nosotros nos hiciéramos aborrecer del Señor? ¿Le ha pasado? Que uno ama a alguien y lo ama con todo su corazón, pero cuando no ve sino desengaño y desengaño y desengaño, ya después, mire, y entonces primero mi amor, mi vida y mis ojitos consentidos y su sonrisa, y es que es tan lindo, pero lo engañó una vez, y le engañó 2 veces, y le engañó 3, y le engañó con la mejor amiga, y después 10, pero todavía mi amor, mi lindo, pero volvió y le hizo, hasta que ya sabe qué, no quiere saber, no quiere saber. Dice en Malaquías capítulo 1, ¿será que llegaremos a hacer que el Señor nos aborrezca? Sería terrible, ¿no? Yo os he amado, dice Jehová, versículo 2 de Malaquías 1, y dijo: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: llamé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamará territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Sabe por qué está indignado contra Edom? Mire conmigo Amós capítulo, me encanta cuando leemos por las mañanas en la oración de madrugada los profetas. Yo no sé por qué por la mañana la palabra entra con tanto poder. Amós capítulo 1, versículo 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, ¿se acuerdan? No, Edom es el pueblo descendiente de Esaú. Por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado ¿qué? El
rencor. Este malvado de Esaú no solamente vendió la primogenitura, sino que después de vender la primogenitura, como vio que su hermano sí anhelaba las cosas espirituales, ¿sabe qué hizo? Aborreció a su hermano y lo persiguió. Y el pueblo de Edom, en toda la historia después, cuando usted lee, cuando habla, por eso le dije que cuando habla del pueblo de Edom, siempre habla mal, porque cuando atacaban a los israelitas, ¿sabe quién era el primero que estaba ahí para aprovecharse de esa debilidad? Edom. Entonces venían y los vendían y los mataban y ayudaban para que los enemigos hicieran y obrando con toda su maldad. Aborreció a su hermano, dice, ¿qué más dice? Persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural, en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Pues déjeme decirle, yo conozco cristianos que persiguen a los otros cristianos, entonces no aman a sus hermanos, fuera de eso le han robado a Dios todo el tiempo y perpetuamente tienen rencor contra Dios. Es increíble. Hay gente que es cristiana y como esos hijos malvados que tienen resentimiento contra los papás todo el tiempo, ¿no? Entonces, y el papá les habla y ay viejo, pues es el hijo. No, pero es que usted no sabe, cuando yo era chiquito me dejó los pañales y yo me quemé. Ya. Yo le conté de Ronnie Chávez, ¿no? El hombre de Costa Rica, que fue adoptado y la mamá le quemó la cara y las manos. La persona que lo crió y a los 8 años lo botó de la casa. Ese hombre, esa mujer murió hace poco de cáncer. Ese hombre, cuando ya creció y hizo recursos, hizo dinero, le dio el honor como si fuera la mamá de verdad y como si hubiera sido la mejor mamá del mundo. Y la perdonó y la cuidó en su enfermedad y estuvo al lado el día de su muerte de cáncer. Y esa mujer lloraba y ella le decía, mamá, es por Dios. Jesús me enseñó a perdonarla y amar. Pero usted ha violado todo afecto natural. No le estoy hablando de sus papás, estoy hablando de Dios. Que usted ha violado todo afecto natural con Él. Debería de amarlo. Debería de amarlo. Yo no debería estar predicando esto. Es una vergüenza para nosotros que yo tenga que predicar eso a la iglesia. ¿Entiende? Que yo tenga que decirle, usted tiene que amar a Dios. No, bien, yo no tengo que predicarle eso. Como no tengo que decirle que sea un buen hijo. No tengo que decirle eso. Como no tengo que decirle que no robe a Dios. No tengo que decirle eso. Como no tengo que decirle que no persiga a su hermano. No tengo que decirle eso. Por eso Dios, ¿qué? Aborreció a Edom. Porque lo lógico, lo mínimo, lo que tenía que hacerse, no lo hizo. Estamos en la casa continúe leyendo Romanos capítulo 9, porque nosotros tenemos que aprender a distinguir entre dos cosas. Entre la elección, Dios escogió a Jacob, y ya sabe por qué escogió a Jacob, pero Dios escogió a Jacob y a Esaú, ¿qué? No lo escogió, le dijo que tenía que servirle, pero después, por la actitud de Jacob, por la actitud de Esaú, a Jacob amó y a Esaú aborreció. Va a pasar exactamente lo mismo con Israel y con la iglesia. Mire conmigo Gálatas. Usted sabe que todo esto está escrito es para que nosotros miremos en un espejo y reaccionemos, pero nosotros no queremos. Gálatas capítulo 4, versículo 21 y 22. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Cuando dice los que queréis estar bajo la ley, ¿usted quiere estar obligado? ¿Usted quiere tener una vida de fe obligada? ¿Usted quiere que le pongan un faraón encima para obedecer a Dios? ¿O quiere obedecerle de corazón porque lo ama? Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Versículo 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, otra vez, Esaú y Jacob.
Israel y la iglesia. Vamos a Hebreos otra vez. ¿No es un buen ejemplo el de Saúl? Claro que sí. Pero es un ejemplo que da tuto, ¿no? Dice, sí, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Dice, por tanto, ahora comienza a hablar, ahora sí Hebreos 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, conociendo toda la historia, sabiendo todo lo que pasó, conociendo todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, acaba de nombrar a todos los héroes de la fe, despojémonos de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante. Tres consejos que hace el autor de Hebreos para la vida. En primer lugar, despójese de todo peso. Yo no sé qué está tratando de obstaculizarlo en su vida de fe. Puede ser que sean sus propios hijos, puede ser que sea su relación sentimental, puede ser que sean las deudas, el trabajo, el éxito, la fortuna, todas las cosas buenas, porque hasta lo bueno lo aparta uno del Señor. Eso es el peso. Todo lo que no lo deja correr en su vida de fe. Una vez un hombre sostenía a su familia con un negocio de gallinas y de puercos. Y entonces la familia, usted sabe que cuando inclusive uno ayuda a la familia es más desagradecida, ¿no? Entonces le tenían cierta envidia porque al hombre le iba bien, estaba en y entonces el hombre le dijo, mire, ustedes tienen que entender que aquí nos va bien, no porque yo sea hábil en los negocios, sino porque Dios me bendice. Y ellos que, ya se vino a hacer el espiritual. Y dijo, bueno, está bien, si esto es por obra mía, que solamente quede lo que sea obra mía y el resto que se lo lleve Dios. Y esa noche se murieron todos los pollos y todos los puercos y solamente les quedó una gallina y un puerco. ¿Usted todavía cree que realmente todo lo que usted tiene es porque su habilidad, su agilidad, o lo que no tiene es porque Dios está obrando? No, entienda cómo es la vida de fe. Todo peso todo lo que le está trabando en su vida de fe, le está diciendo el autor de Hebreos, ¿sabe qué? Despójese de eso. Yo sé, es tan difícil, ¿no? Cuando uno tiene esos sentimientos de la carne, y uno, pero yo conozco una mujer que se perdió por cuidarle las faldas a su hija. Y entonces ella tenía, Vivi era la niña de sus ojos y Vivi la niña de sus ojos, Vivi la niña de sus ojos, y Vivi creció y Vivi entró a la universidad y en la universidad se volvió alcohólica y parrandera. Las dos eran cristianas, ¿no? Pero yo sé por qué Vivi se volvió alcohólica y parrandera, ahorita les voy a decir por qué. Porque apenas Vivi se volvió alcohólica y parrandera, entonces Vivi empezó a no querer ir a la iglesia los domingos. Y los domingos se iba Andrés Carne de Res a parrandear. Y entonces la mamá dejó de congregarse por estarle cuidando las naguas a Vivi. Se perdió la mamá y se perdió la hija. Hoy en día ninguna de las dos es cristiana. ¿Sabe qué? Vivi con el dolor del alma. Si tengo que perder la mano, si tengo que perder el ojo, si tengo que perder la oreja. El que ama a padre y madre, esposo o esposa, hijo o hija, más que a mí, ¿sabe qué? No es digno de mí. Lo siento, Vivi. Entiende que todo peso, el peso no es, pero también además de todo peso dice, y del pecado que nos asedia. Usted también entiende que el pecado nos obstaculiza, nos detiene, nos frena, nos friega, nos acusa, nos separa, y dice, y corramos con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No mire al lado porque se pierde. Bueno, mire un minuto al lado. Entienda, lo que está al lado es un pobre vaso de barro. Entonces, si usted está pensando, ¿sí?, en que sostener la vida de fe por la persona que está al lado, no, usted ayúdeme y usted ayude, no, viejo, no, él va a fallar, él no es. Usted ponga los ojos en quién, en el que no falla. No, es que yo no puedo porque todo el mundo le echa la culpa a todo el mundo, ¿no? Me da una ira, todo el mundo le echa la culpa, nadie asume su responsabilidad. No, es porque es que como mi esposa no quiere, entonces yo tampoco puedo. Mentiroso. No, es que como mis hijitos, entonces yo tampoco. No, es que el clima, el presidente, el estado económico,
Sí, por eso es que usted tiene ídolos en su corazón y no puede ser cristiano. Por eso no puede tener dioses ajenos en su corazón. Despójese de todo peso, no sé cuál es su peso. Despójese de pecado, sí, no, yo no sé cuál es su pecado. Y fuera de eso, tiene que correr con paciencia, porque esta carrera no es de velocidad, esta carrera es de resistencia. ¿Y sabe qué? Tiene que cada vez ir creciendo en amor. Tiene que darle pena si usted diga, uy, no, yo hace 5 años yo era, pero en la iglesia era tremendo. Ya no, ya no. ¿Y ya no por qué? ¿Qué lo apartó? ¿Qué lo hizo dejar su primer amor? Arrepiéntase. Recuerda de dónde ha caído. Dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Usted sabe cuál fue el gozo que fue puesto delante de él? La voluntad del Padre, que somos ¿quiénes? Nosotros. Por nosotros, dice que sufrió la cruz. Él tenía que subir a Jerusalén para que lo mataran. Dice, y afirmando el rostro, dijo, vamos a Jerusalén porque tengo que morir. ¿Y sabe por qué lo hizo? ¿Por nosotros? No, que no fue por nosotros. Fue por obedecer al Padre, porque su gozo es obedecer al... ¿Cuál es su gozo? Sus hijitos, su esposita, su esposito, su trabajo, sus bienes. No me atrevo a decir lo que estoy pensando. Pero entienda, Dios disciplina al que la ama por hijo. Yo me acuerdo una vez que un pastor dañó una iglesia. Estaba yo pastoreando Cedritos. Y él tenía sus intereses políticos, entonces para poder cumplir sus intereses políticos, me echó de la iglesia. Y entonces el Señor me puso una palabra y yo fui y se la dije. Yo le dije, mira, pastor, no te metas con lo que Dios más ama, porque Dios se va a meter con lo que tú más amas. Eso era una palabra que el Señor me puso. Yo no sabía qué era, pero yo le dije eso. Y entonces él ahí como que... Y chao. Siguiente semana, su hija del alma le dio pancreatitis. Tenía 12 años la hija o 13 años. Usted sabe, a un niño de 13 años no le da pancreatitis, eso le da a los viejos. Eso es caso 1 en 1.000.000. En un viejo no hay problema, en un niño se muere. Y entonces yo, me asusté, ¿no? Dios. Yo no le dije a él, esto dice el Señor, palabra profética, no, porque a veces puede ser un frijol trasnochado, entonces uno no sabe. Pero yo le dije, oye, no te metas con lo que Dios más ama, porque Dios se va a meter con lo que... Pero el Señor sí me puso esa palabra a decírsela a él. Y yo sé que él cuando lo escuchó, él sintió, y esto es palabra del Señor, pero él se hizo el loco. Y después de que yo me entero, entonces el Señor me dice, bueno, ahora vaya y ore por la hija de él en la clínica. Yo, ay, pero Señor, pero ya estaba como, Señor, pero ay, vaya y ore por ella. Después de que ese malvado hizo tanto mal y ahora usted entiende esa vergüenza que uno le da que venga, ¿sí? A una persona que está menospreciando y odiando, uno y él, ambos estábamos odiándonos y menospreciándonos. Venga, yo vengo a orar por su hija. Vaya. Y yo, Señor, eso era en el hospital militar. Señor, eso es en el hospital militar, es muy lejos, yo vivo en Cedritos. Vaya. Usted no tiene nada que hacer, está sin trabajo, vaya. Bueno, llegué al hospital militar. Yo esperé que no haya nadie en la habitación. Yo me cuelo y oro por la niña, pongo las manos, oro y salgo corriendo. Estaba él, la esposa, la suegra y toda la familia. Y todos cuando llegué, hola, y todos, hola. Y dijo la suegra, qué bueno que esté aquí. Y entonces yo dije, ¿puedo orar por su hija? Y ellos, silencio incómodo, ¿no? Bueno, y entonces yo iba a imponer mis manos a orar y salir corriendo. Y el Señor me dice, arrodíllese y pida perdón por él, como si fuera usted. Y yo, ay, madre, todo ese show. Señor, tú dices que solamente poniendo las manos ya.
arrodíllese delante de toda la familia, de toda la gente ahí. Y entonces yo me arrodillé y comencé a clamar por él. Señor, perdónalo. ¿Usted sabe orar por los enemigos? No, usted me hace mala cara, usted cree que no, yo oro por usted tranquilo. Porque me ha tocado orar por personas más difíciles. Hay más difíciles que usted. Y bueno, y yo me paré rojo, tengo que decir, yo me paré rojo, y les dije, bueno, chao, ni los miré, chao, y me fui. Al otro día la niña salió del hospital y hoy en día vive. Yo no sé si él escuchó la reprensión del Señor, no sé si él se arrepintió, no lo sé, no sé, pero yo sé que eso fue puro acto de amor de Dios, para con él y para conmigo, mostrándome quién es él en su misericordia y en su amor. Entonces dice ahí en Hebreos capítulo 12, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Señor, tú no sabes cuán difícil es. Y él va a decir, sí, yo sé, yo combatí hasta la sangre por eso. Usted no ha combatido hasta la sangre. Dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que lo recibe por hijo. ¿Usted cree en el amor del Señor? ¿Usted le está diciendo, Señor, ámame? Pues sepa que el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe. Entienda que eso es pura manifestación del amor de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ay, si usted teniendo un padre miserable tenía tanto respeto y amor por él, ¿por qué con Dios no puede? ¿Entiende su maldad? Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a aquellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Imagínense, Él nos está obrando es para que nosotros seamos herederos juntamente con Él. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea que sanado. Eso es lo que Él quiere, sanarnos, corregirnos, ponernos a caminar derecho. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual que nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean que contaminados. En la casa lea Deuteronomio 29:18. Pero ojo, ¿usted sabe lo que causa la raíz de amargura? Mire, si una persona se le acerca a murmurar de la vida de fe, repréndala duramente. No sea partícipe de sus obras. Eso es lo que está hablando la Biblia. Lea en la casa Deuteronomio. Ay, usted no sabe. Ay, usted no. Oiga, mire que. Dígale, ¿sabe qué? Hermano, mire, esa no es la actitud de un cristiano. Si usted realmente tiene carga, ore. Si realmente haga las cosas bien, no se ponga más bien a dañarme a mí la vida de fe en mi corazón. ¿Qué quiere? Yo le dije la vez pasada de las cabras, y sépalo, en la iglesia hay muchas cabras. Y son necesarias las cabras para que las ovejas estén despiertas. Pero usted es oveja y se deja desviar de las cabras, se fregó. Entonces no se deje desviar y además viene esa cabra, arránquele los cachos y conviértala en oveja. Enséñele, dígale, sea buen hermano. Dígale, venga, por ahí no es, hermano. No murmure, no sea malvado, no dañe la obra de Dios. Porque sabe que hace una raíz de amargura, contamina. Y por esa raíz de amargura, lean la casa de Deuteronomio 29, se pierde. Y eso fue lo que le pasó a Esaú.
Mire cómo es Esaú. Él no puede llevar la vida de fe, igual que Caín, es que la historia se repite. Como él no quiso llevar bien la vida de fe, vendió la primogenitura. Pero cuando vendió la primogenitura, al que sí quiso vivir la vida de fe, entonces después lo aborreció todo el tiempo. ¿Y contaminó a quién? A todos sus descendientes, a todos sus hijos. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Otra vez le pregunto, le hago la pregunta de Satanás. ¿Cuánto cuesta tu salvación? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale su salvación? ¿Qué cuesta? Él está dispuesto a pagarle el precio que usted le pide. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Él es el dueño de este mundo. Se lo cambia. ¿Qué quiere? Si usted postrado lo adora, él se lo cambia. ¿Qué quiere? ¿Cuánto cuesta su alma? Por la eternidad. ¿Cuánto cuesta? ¿Vio la película El abogado del diablo? Dura, ¿no? Dura. Tiene unas escenas ahí un poquito fuertes, pero vale la pena ver. Él está buscando cuánto le vende usted su alma. 30 monedas de plata, sin problema. Ténganlas. Porque ya sabéis que aún después, esa es la parte triste de esta porción, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Sabe qué? Que no se endurezca su corazón. Que no se endurezca. Ore, clámele, Señor, no permitas, perdóname, arrepiéntase, ahora que es tiempo. Y entonces comienza a hablar, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz de la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, ni aun una bestia a tocar el monte será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ese es nuestro problema. Que como cuando pecamos ahora ya no se abre la tierra y nos consume vivos y bajamos vivo al Seol, entonces estamos pensando que es que Dios se volvió tonto. Pero al contrario, mire cómo es lo que el Señor está diciendo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Usted sabe que ahora tenemos un mediador. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Se entiende que ahora es diferente? Que Él es misericordioso, que Él no quiere que ninguno perezca, que Él es paciente. Usted está ignorando que su paciencia, benignidad y longanimidad lo guía al arrepentimiento. O esta semana Carolina posteó un versículo, nunca lo había visto de esa manera, en Job capítulo 9, leámoslo, Job capítulo 9. Nunca había visto ese versículo, nunca. Gracias por ustedes que escudriñan las escrituras y yo aprendo por ustedes. Job capítulo 9, versículo 32 al 35, con el micrófono Maru, si alguien quiere leer en la Nueva Traducción Viviente. Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría ser que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Es una belleza de porción. Si hubiera un mediador, ¿sabe qué? Él mismo se hizo mediador entre Él y nosotros. Jesucristo llevó todos nuestros pecados, cargó todas nuestras maldiciones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice que ahora intercede por nosotros. Dice que Él fue tentado conforme a nuestra naturaleza en todo, pero sin pecado. Por eso es fiel y sumo sacerdote para interceder por nosotros, para entender nuestra lucha, para saber, Él sabe lo que estamos pasando.
y quiere ayudarlo. No está solo, usted no está solo, usted no está solo. No se deje condenar del diablo porque lo quiere condenar. Pero usted entiende que Él se hizo nuestro mediador. Por eso dice la Biblia que ya no hizo un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, por eso es mediador. Por eso es fiel sumo sacerdote, porque sabe lo que estamos nosotros pasando. Porque Él experimentó todas las tentaciones, pero sin pecado. Pero Él sabe lo que está pasando. Y Él resistió hasta la sangre por el pecado. Y Él envió su Espíritu para fortalecerlo. Clamemos para no tener que entrar hasta la disciplina del Señor. Y clamémonos, si ya estamos en la disciplina, para no llegar hasta que se endurezca nuestro corazón y haga raíz de amargura y nosotros ya lleguemos a un estado que ni siquiera podamos tener de nuevo la salvación. Si nosotros perdemos nuestra salvación, no hay nada que hacer, es lo que está diciendo la Biblia. Aunque la procuremos con lágrimas, por eso cuidemos nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Vamos a ponernos de pie y clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros estamos delante de ti, reconociendo nuestro pecado, no echándole la culpa a nadie, ni a la niñez, ni a la crianza, ni a las experiencias del pasado, ni al ambiente, ni al sistema, ni al mundo, sino que reconocemos delante de ti, somos pecadores, Señor. Perdónanos. Porque nosotros sabemos que tú eres Dios, que tú eres Señor, y perdónanos cuando hemos permitido que esas cosas tomen un lugar delante de ti, como si fueran Dios, y no son sino basura, Señor. Padre Celestial, nosotros deseamos experimentar toda la herencia preciosa de los santos, la comunión. Padre, tú conoces todas nuestras debilidades, y tú conoces todas nuestras luchas. Y tú no nos has dejado solo jamás, Señor, sino que nos fortaleces, nos guías, Señor, nos alientas, nos entiendes, Señor, nos ayudas. Padre Celestial, que por encima de todas las luchas, las pruebas, los pesos, el pecado, nosotros, Señor, tengamos nuestro corazón a tus pies. Que te amemos, Padre. Perdónanos, Señor, por no amarte. Ayúdanos a darte ese lugar, Jesús. Quita, límpianos de todo lo que nos estorba, Jesús, para darte el lugar que tú te mereces, Señor. Y obra sobre nuestro espíritu. Bendícenos, Jesús. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Gracias. Tú eres fiel, tú eres paciente, tú eres bueno. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Y nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más tú no darás el Espíritu Santo a los que te lo piden, Señor? Y con ese Espíritu nos fortaleces, nos levantas, nos limpias. Quita todo ídolo, Señor. Todas las cosas de este mundo, en este mundo se van a quedar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, Señor. Ayúdanos a vivir por el Espíritu, Padre. Ayúdanos a luchar contra todas las cosas de este mundo, Señor, que no tienen sentido. Nosotros sabemos, perdónanos, Jesús. Señor, que aún en medio de la debilidad, nosotros siempre te glorifiquemos a ti, digamos que tú eres Dios, te pidamos la ayuda, te clamemos, Señor. Obra con poder, Jesús, ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que está causando esclavitud, que está trayendo un yugo, que está colocando ceguera, dureza, ahora se va en el nombre de Jesús. Todo lo que está estorbando la vida de fe, ahora se va en el nombre de Jesús. Reciba la libertad para adorarle, para amarle, para entregarle el lugar que corresponde. En el nombre de Jesús. Amén.